Hay un argumento muy estúpido, como todos los prácticamente que corren por internet, el cual clama que ha habido ateístas en tiempos pasados, sustentando estas argumentaciones en lecturas completamente fofas y escuetas, y en un presentismo horrendo y abominable y, mejor dicho, irónicamente, en una crasa falta de rigurosidad por parte de personas que no dejan de atribuirse una supuesta rigurosidad absoluta en lo referente a su prédica. El argumento de que alguna vez hubo ateístas en el pasado. Es evidente que esto es completamente falso y no tiene realmente ninguna sustentación más allá de conjeturas sacadas de una mala investigación al respecto de una determinada serie de cuestiones que se sustentan en el argumento que se sustenta a su vez en una petición de principio, la cual clama que ha habido ateístas, pero la razón por la que de alguna manera no había era porque eran perseguidos, porque la iglesia es una mentira y la religión es una mentira diseñada para fungir como un sistema de control de masas. Entonces el argumento es una falacia que se sustenta en una petición de principio que después se va a justificar con X o Y conjetura sacada de ninguna parte. El problema con atribuirle a X o Y autor el ser ateísta o no reside en la problemática de que la gran mayoría de gente que quiere atribuirle un ateísmo a X escuela, a Y autor, es que no tiene evidencia para sustentar tal cuestión. Hace un tiempo un sujeto me mandó una supuesta, de hecho aquí lo tengo, una supuesta escuela sánscrita o budista, la cual se traduce como Lokayata, la cual clama que eran, según la página de Wikipedia, que es la fuente que el tipo utilizó, que es una filosofía india atea, escéptica, materialista y hedonista. Ok, bien. Y que rechazó los Vedas y todas las doctrinas sobrenaturales asociadas. Y aquí me muestra una fuente. Cuando yo paso el cursor por donde está la fuente de que se saca eso, me dice Tiwari 1998. A ver, señores, yo creo que si vamos a hablar de una doctrina budista que operó en el siglo VII antes de Cristo, yo creo que lo más lógico sería, pues, no lo sé, sustentarse en el maldito texto de los textos de los pertenecientes a esa escuela. No en un idiota que está haciendo una interpretación de textos que no existen. Porque, oh sorpresa, luego en esta misma página te dice que no se conserva ningún maldito texto directo de esta gente y todo lo que se conserva son 2 citas de sujetos que atacaban a esta escuela. ¿Y cuál es otro problema, señores? Que no sabemos exactamente qué es lo que están diciendo esas personas. ¿Por qué? Porque está muy fácil que te pongan una traducción, a lo cual pregunto, ¿cómo sabemos qué es la traducción correcta? Porque hasta el día de hoy, y esto es un error en el que yo mismo he caído, seguimos llamando a la República de Platón la República cuando Politeia no significa república. La traducción más correcta de Politeia es teoría de estructura de gobierno o estructura de gobierno nada más o sistema de gobierno. Y eso es un severo problema, que en la descripción dejaré varios videos al respecto de ello, porque en lo referente a textos sagrados hay una problemática extrema
al respecto de la clase de lengua que se utilizaba para describir los fenómenos que ahí aparecían, como por ejemplo cuando Parménides en su poema sobre la naturaleza habla sobre un carro celestial que es tirado por caballos alados o algo por el estilo. Esa clase de lenguaje está muy presente en textos sagrados. ¿Y cuál es el problema con eso? Que en conjunción con esa prédica poética, a la par de que están la mayoría de ellos escritos en lenguajes muy difíciles de interpretar, como puede ser el sánscrito antiguo o el hebreo en el caso del cristianismo, da la problemática de que hay muchos problemas en la traducción. Y si ya el griego antiguo presenta estos problemas, como por ejemplo que polis no tiene una traducción exacta y politeia tampoco, pues por eso se tendría que demandar a la persona que quiere sustentar que X o Y autor era ateísta, que de hecho tenga una evidencia sustentada en los autores y en una traducción fidedigna de el texto en el cual se sustentan para decir tal o cual cosa, para de hecho poder creer que tal argumento es verídico. ¿Y cuál es el problema? Que eso nunca sucede, porque vemos este caso de pinquerismo a diestra y siniestra en estas cuestiones. Por ejemplo, ¿por qué pinquerismo? Steven Pinker es un neurocientífico, no, un científico cognitivo, no sé cuál es el término pendejo para describir a esa gente, el cual escribió un libro muy popular llamado La Tabla Rasa. Algo que resalta y parece demasiado extraño en ese libro es que en ciertas partes Pinker le atribuye a, por ejemplo, a Durkheim, a Watson o a Hume o a Locke determinadas cosas, y en la fuente en la cual él pone que el autor dijo tal o cual cosa, encontramos a un random, un cualquiera, que no es ni Hume, ni Locke, ni Watson, ni Durkheim. Y aquí hay un problema. Tenemos los textos que escribieron esas personas. ¿Por qué si vas a citar no me pones el libro, tan siquiera el libro del autor donde lo dijo? Que ya después hay otros que te piden libro, página, editorial, línea, tipo de papel utilizado. A ver, eso ya es demasiado. Tengo entendido que esa rigurosidad extrema para la academia debería de aplicarse porque se arroga una supuesta superioridad y precisión que ni Dios tiene. Pero, a ver, si vas a hacer una cita, tan siquiera, no sé, dime de dónde demonios sacaste esa cita, ¿no? Al menos ahí tan siquiera para que la gente pueda comprobar que no te la estás sacando del culo. Entonces, este sujeto no hace eso una vez, lo hace muchas veces. Y el problema con esto reside en la asedia de los supuestos rigurosos académicos. ¿Por qué? Porque para criticarle a Durkheim, a Locke, a X o Y cabrón, porque recordemos que esta es la clase de gente que cree que la filosofía es una pendejada y por lo tanto no cree que valga nada perder su tiempo leyendo estos autores, porque como yo ya soy científico no tengo por qué perder mi tiempo leyendo estos idiotas. Entonces, ¿qué pasa? Que leerte 4 o 5 libros o 10 o 20 libros de 400, 800 páginas para esta gente es demasiado tiempo, porque está muy ocupada chupándose su propia verga o chupándole la verga al jefe para que le permita publicar en esas prestigiosas revistas. Entonces, ¿qué pasa? Que es más fácil citar a un pendejo tratadito de 4 páginas que sintetiza el pensamiento de dicho autor. ¿Y cuál es el problema con eso? Como dije, en la descripción voy a dejar varios videos al respecto de estas problemáticas. Hay un video el cual versa sobre que hay malas traducciones de la Biblia por parte de, por ejemplo, el autor José María Bellido Morillas, que ya tengo ciertas problemáticas con ese sujeto, pero cuando se trata de
ver dónde se ponen las tildes en las letras, este sujeto es una brocha. Por lo tanto, él me parece lo suficientemente confiable y docto al respecto para poder citar, sobre todo porque explicita las problemáticas de tal manera en la cual no se reduzca un papelito de 3 páginas la situación. En la cual expone que hay una problemática en la traducción en lo que se refiere a qué es lo que pasa por la aguja. Porque hay un pasaje de la Biblia que dice que es más fácil que un camello pase por el agujero de una aguja que vaya al cielo. Y hay gente que ha malinterpretado esto diciendo que era otra cosa. Y aquí el autor explica y se explaya al respecto de que sí estaba refiriéndose a todo eso, a lo que se suele decir, porque hay autores liberales que quieren corromper esto para decir que no, es que el cristianismo no condena la riqueza, sino que la promueve, lo cual es evidentemente falso, porque bien conocían los cristianos que no hay riqueza que no se construya en la usura. Pues bueno, este video en conjunción con otros 4 de esta serie exponen problemáticas en la traducción, como que Moisés tenía cuernos. Sí, realmente hay una interpretación así, por lo cual así parezca un poco extraño. Al mismo tiempo de que está esa interpretación particular que dice que Adán y Eva no comieron una manzana. Y aquí hay varios puntos en los cuales se refiere a que de hecho lo que pasó fue que tuvieron sexo Adán y Eva. Y ahí se explica mejor esa cuestión. Y también está esa interpretación un poco peculiar, sustentada en mitos ilustrados principalmente. Bueno, ¿a qué es a lo que voy? Que esta clase de errores de traducción después llevan a otro video del mismo autor, el cual alguien tan importante para los ateístas como es Bertrand Russell, por ejemplo, debido a que tenía una Biblia malmente traducida, confundió a Dios con su pene, o con un pene, mejor dicho, derivado de errores de traducción que están presentes en las obras. ¿Y por qué digo que es importante tener esto en cuenta y tomar la traducción del texto que se quiere? Porque si yo regreso a leer esta página de Locayata, no lleva tilde, ok, no deja de resultar muy extraño que lo voy a leer. Declararon que los Vedas eran rapsodias incoherentes inventadas por el hombre, cuya única utilidad era proporcionar medios de subsistencia de los sacerdotes brahmánicos. ¿Les suena un poquito ese tal discurso? Qué extraño que en el siglo VII a.C. estaba presente una prédica que es propia de este tiempo. Y en ningún contexto tenemos un análogo de algo así. Porque en las prédicas de aquellos tiempos tenemos la prédica de esos tiempos. Y no deja de resultar un poco extraño que haya una similitud tan extremadamente elevada con la típica prédica reditista y esto, que no tiene sustento porque no tenemos forma de saber qué dijeron, porque me dicen que eran esto, después me dicen que los textos no existen y después me dicen que su fundamento fueron 2 citas que se hacen de unos sujetos tildándoles de idiotas a estas personas. También pasa lo mismo con otros supuestos ateístas. De hecho, déjenme buscar de supuestos ateístas en el pasado, como por ejemplo la escuela arábica de Mutasilism, o en inglés se pronunciaría como Mutasilism. Y también están otros autores que todas las fuentes de este tipo son en Wikipedia. Y ya, bueno, creo que eso nos debe de decir mucho. De otros 2 supuestos ateístas como Ibn al-Warraq o Ibn al-Rawandi, el cual el texto de este sujeto, de uno de ellos, sí se presenta, pero
las fuentes que se utilizan para supuestamente atribuirle un ateísmo no son el texto del sujeto, sino que son, justamente como dije, papelitos irrelevantes al respecto de la cuestión. Y me pregunto yo, si tienes el texto de al menos uno de ellos, ¿por qué me estás citando las palabras de otras personas que son interpretaciones lo más probablemente sesgadas que buscan generar un adecuacionismo tético-praxial presentista para implantarles una ideología a esos autores de ese tiempo? Lo cual nos lleva al núcleo del asunto. No ha habido ateístas en ningún tiempo hasta este tiempo. Este supuesto artículo de la escuela ya no lo voy a intentar pronunciar porque se me dificulta demasiado. Si uno se pone a leer todo esto, uno no deja de leer soyismo reditista, y lo más irónico es que aquí está aquí está la máxima demostración de que esto no es más que un montón de propaganda estúpida sin fundamentos propios de postmodernos. Un momento, déjenlo busco. Ok, aquí está lo que estaba buscando. Las pruebas disponibles sugieren que la filosofía Charvaka se presentaba en el Brihabti Sutra en la India, probablemente cerca del siglo VI antes de Cristo. No se ha preservado este texto ni ningún otro texto original de esta creencia. Los principales trabajos se conocen por fragmentos que citan sus oponentes, bla, 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 bla. Desapareció en algún momento después del 1400 de la era común, es decir, el 2400 de Anno Domini era después de Cristo. Y el hecho de que se use era común ya debería de hacer saltar algunas alarmas. Continúo leyendo la página. Contrarrestando el argumento de lo que los Charvakas se oponían a todo lo que es bueno en la tradición védica, Dale Riepe dice: a partir del material disponible, ¿cuál material disponible? Se puede decir que los Charvakas tenían en la más alta estima la verdad, la integridad, la coherencia y la libertad de pensamiento. ¿Y cuál es la fuente de eso? Otra persona que no es los textos de esta gente. Y si ya no fuera lo suficientemente estúpido toda esta batería de propaganda ridícula que se ha construido alrededor de esto, y aquí se encuentra el kit de la cuestión, que es el verdadero argumento que aquí se quiere intentar colar a guisa de propaganda. En la India no se conserva prácticamente ningún texto ateísta, seguramente no porque no existieran, sino por destrucción. Y como aquí me colaron que la libertad de pensamiento y sus pendejadas, entonces ¿de qué se deriva todo esto? Que se le atribuye a autores los cuales no están bien traducidos o directamente no tienen buenas traducciones, cosas que no dijeron, derivado de un intento de querer atribuirle al ateísmo una postura la cual no sostiene, para así después decir que como no existen o como fueron postura minoritaria o fueron perseguidos, como si fuesen los ateístas los únicos que alguna vez hubieran perseguido, asumiendo que existieron. ¿Me recuerdan qué le pasó a los textos de Averroes? ¿Quién los quemó? ¿Me recuerdan, por favor? Ah, claro que sí, los malditos islámicos, ¿no es así? Ah, vaya, ¿y qué pasaba que era Averroes? Era un escolástico. Ah, vaya, es decir, creyentes islámicos quemando los textos de un escolástico. O vaya, ¿me recuerdan qué pasaba con los cristianos en el Imperio Romano deísta? Ah, cierto, también eran perseguidos. Y adivinen qué gente, el perseguir a gente por sus creencias, independientemente de si fueran teístas, deístas o animistas, era el pan de cada día en tiempos pasados, y nadie nunca dejó de hacerlo, ni los marxistas ateístas, ni los liberales ateístas, ni los nominalistas deístas teístas, ni los romanos paganos deístas, ni los pitagóricos animistas incluso.
Por lo cual, ese argumento pendejo de que es que nos censuraron y nos persiguieron porque la religión es intolerante y propia de ignorantes y estúpidos, no se sostiene de ninguna manera, porque se perseguía a las personas, fueran teístas, deístas o animistas. Diría ateístas, pero no existe el ateísmo en el pasado. Es por eso que la rigurosidad supuesta de los ateístas me va a tener que traer una traducción fiable que describa de una forma coherente las palabras de los autores y sus textos, para así poder determinar si realmente era ateístas y no un panfleto propagandístico sacado de Wikipedia o un video de un cualquiera, el cual no tiene ni la más mínima preparación en lo que está hablando. Es por eso que recomiendo encarecidamente observar los videos que dejé en la descripción de Bellido. Y al mismo tiempo hay otro argumento pendejo que me dicen que... bueno, supongamos que refutaste a todo eso y que no tenemos evidencia, pero tenemos a Epicuro, el cual nos dice que los dioses, que Dios no existe por el dilema del mal y por eso era ateísta. Obviando que el Dios... Vamos a leer el trilema del mal. El trilema de Epicuro dice así: es que Dios quiere prevenir el mal, pero no es capaz, entonces no es omnipotente. Es capaz, pero no desea hacerlo, entonces es malévolo. Es capaz y desea hacerlo, ¿de dónde entonces surge entonces el mal? Es que no es capaz ni desea hacerlo, entonces ¿por qué llamarlo Dios? Aquí hay algo muy interesante del trilema de Epicuro, y es que está hablando de un Dios personal. Como 300 años antes de la existencia de un Dios personal. Porque recordemos que la idea de Dios que existía en ese tiempo era el Dios aristotélico. Pero adivinen qué, señores, el Dios aristotélico no es un Dios personal. No se le pueden predicar cualidades como malevolencia, como malvado, o como preventivo, o como volitivo, o como conciencial. ¿Por qué? Porque la idea del Dios aristotélico es homóloga a su idea del alma. Aristóteles pensaba que el alma era como el combustible que permitía que el motor que representa la vida funcionase. Y para Aristóteles, el Dios, o el primer motor inmóvil, fungía como eso, como ese combustible trascendental, el cual permitía que existiese todo, pero no lo creaba ni participaba en la creación. Era un componente necesario para la existencia de la realidad, mas no la creaba. Entonces, ¿de qué puto Dios personal está hablando Epicuro si no existía la idea de un Dios personal? Está hablando de deidades. No de Dios, ni de dioses, de deidades. Y más concretamente, de una deidad le está cuestionando a una cualidad, la cual es el mal. Porque recordemos que Epicuro tenía un sistema de pensamiento peculiar, en el cual básicamente te iba mal o te iba peor después de morir, para evitar así caer en el culto a deidades caprichosas, las cuales bien o mal te podías terminar bien. Si bien iba, terminabas mal, y si no, buena suerte. Entonces por eso él objetaba estas propiedades personales a deidades, no a Dios. No existía un Dios personal cuando estaba Epicuro predicando. ¿Y saben qué es lo peor de todo esto? Que esto él no lo dijo. Epicuro no propone este problema. Y quien lo propone es un filósofo cristiano llamado Lactancio, el cual en una obra llamada De Ira Dei, en el capítulo 13, en la página 121, expone esto. Pero Epicuro nunca dijo tal cosa. Por lo cual, señores, también aquí está este otro problema y la razón por la que es tan importante tener las fuentes originales para saber de qué se está hablando. Porque le puede atribuir un predicante a un predicador cosas que no dijo debido a su malinterpretación,
o a su fanatismo. Si tú llegas en los periodos escolásticos a relativizar X o Y cuestión que se toma como dogma de fe, pues la gente no se lo va a tomar para nada bien y la va a agarrar personal contigo. De ahí a decir que el autor era ateísta y que no creía en dioses y toda esta prédica reditista, hay un salto muy grande. Y es por eso que también se tiene que tomar en cuenta eso. Que eso puede haber sido usado como un insulto para denigrar su imagen. Así como uranista era usado como insulto para denigrar la imagen de determinadas personas, al localizar lo femenino, que era despreciado en hombres, o generalmente despreciado y minimizado con taxativa justa razón, y cuando un hombre poseía estas cualidades era visto como un ser inferior. No por nada los que decían que Alejandro Magno era uranista o bisexual, todos eran enemigos de Alejandro Magno. Qué curioso, ¿no? Y la gente lamentablemente toma estas declaraciones como afirmaciones taxativas, porque nunca nadie le ha atribuido cosas erradas a absolutamente nadie, como ya vimos por ejemplo con el caso de Lactancio, y dejaré un video de casi 2 horas donde se explica todo el sistema de pensamiento de Epicuro, para que en conjunción como con las 4 horas de videos que ya dejé, se informen un poquito al respecto de querer decir cualquier pendejada al respecto de cualquier autor. No es tan simple como decir los expertos dijeron y poner la cara de sollero como hacen estos idiotas y decir ¡ay, musciencia! Porque hay muchos matices y hay muchas cuestiones que se tienen que tomar en cuenta para poder dictaminar de forma fidedigna tal cuestión y no casarme con la primera definición de Wikipedia que me encuentro para poder decir cualquier estupidez, porque Wikipedia es no una fuente terciaria, ya es una fuente tetranaria. Y bueno, mijito, ya de una vez me puedes citar memes y me vas a citar algo con tan poca rigurosidad. Y porque es una fuente tetranaria, porque se fundamenta en fuentes terciarias, que se fundamentan en fuentes secundarias, que se fundamentan en una fuente primaria que no sabemos si existe, o si existe no sabemos si la interpretó bien, o no sabemos si está bien traducida. ¿Ya ven lo difícil que es hacer ciencia, señores? No es tan simple como citar un papelito. Hay que de hecho tener rigurosidad, vaya, con la que tanto nos ganamos la verga para venirnos en nuestra puta cara, pues resulta que de hecho no basta con escupir la boca diciendo que yo la tengo, sino que hay que demostrar que uno la tiene. Así que, habiendo dicho todo esto, los ateístas solo existieron hasta el siglo XVII, siendo generosos hasta el siglo XVI, porque bien podríamos considerar a los primeros 2 de la tríada del mal, es decir, Lutero y Calvino, como ateístas, pero me parece que eso es un tiro largo, porque los protestantes creen en un Dios, pero es un Dios demasiado extraño. No es formalmente hasta Descartes que se crea el ateísmo en su cualidad formal, no entendido como que Dios no existe, porque eso es imposible, sino con la localización de las cualidades de Dios en la prédica filosofista que se pretende como científica, porque yo estoy tomando ateísmo como quien dice que no existen las deidades, que no existe Dios y que todo eso es una estupidez. Pero al mismo tiempo, para hacer este video, pero al mismo tiempo, formalmente hablando, el ateísmo no existe, no ha existido y no existirá, porque el único ateísta coherente es aquel que lleva la duda hipócrita cartesiana hasta la última instancia y se suicida, porque en el momento en el cual ponga un absoluto como directriz fundamental de todas las cosas, así quiera hacerlo pasar como anantrópico, va a seguir emulando las cualidades de Dios. ¿Por qué?
porque el ateísta que dice que X o Y concepto del hombre es anantrópico y funge como la substancia del mundo, está asumiendo que Dios no es anantrópico o que no puede serlo. ¿Y de dónde se saca eso? De la misma petición de principio de la cual no dejan de vivir los ateístas, que Dios no existe porque es una estupidez para dominar y controlar gente. Así que habiendo dicho todo esto, si van a decir X o Y cosa de un autor, será mejor que tengan los papeles del autor a la mano y una extensa explicación y demostración usando la ontología del autor para poder sustentar dicha postura y no este remedo de pendejadas que honestamente el hecho de que alguien se lo tome en serio me parece insultante para el conocimiento de cualquier persona que se digne o que se considere mínimamente versada en la cuestión. Así que habiendo dicho todo esto, yo procedo a retirarme y dejen de expandir pendejadas, por Dios.